Ahora, después de esto, pasamos al diagrama fasorial de corriente. ¿Ya? De corriente del circuito paralelo. ¿Ya? ¿Qué hacemos acá? Hacemos lo siguiente. Como todos los elementos reciben el mismo voltaje, para nosotros eso va a ser una referencia. Vamos a colocar en el eje de las X, ¿cierto?, el VT, porque todos los componentes reciben el VT. Lo vamos a tomar como referencia y nos vamos a preguntar qué pasa en la corriente, en la resistencia con respecto al voltaje. Habíamos hablado anteriormente, ¿cierto?, que la corriente en la bobina, en la resistencia está en fase con el voltaje. O sea, aquí no hay desfase, no hay ángulo de fase. ¿Ya? ¿Qué implica eso? Implica que la IR, ¿ya?, la IR está superpuesta al voltaje. Aquí no hay desfase. Ya, ahora nos preguntamos, ¿cierto?, ¿qué pasa con la corriente IL con respecto al voltaje que recibe la bobina? Ahí, en la bobina. ¿Qué pasa IL con respecto a VT? ¿Ya? Acá lo importante es definir, ¿cierto?, volver a repetir que los fasores están circulando hacia la izquierda, ¿ya? Están rotando, ¿ya? Entonces, si yo estoy mirando mi fasor de voltaje acá y me voy a la bobina, en el fondo, en la bobina, ¿cierto?, la corriente está trazada con respecto al voltaje. ¿Qué implica eso? Que en la bobina, la IL, la corriente de la bobina, está trazada a 90 grados con respecto al voltaje, ¿ya? Tengo que dibujarlo hacia abajo, porque se me coloca a mirarlo de acá. Primero pasa el voltaje y después viene la corriente. La corriente es la bobina, la IL. Por lo tanto, la IL está trazada con respecto al voltaje y ahí se cumple la relación en la bobina. Pero está trazada a 90 grados, si es inductivo puro, ¿cierto? Eso es el ideal. Entonces, prácticamente acá, nosotros colocamos, ¿cierto?, que la IL está hacia abajo. Aparece el voltaje y después aparece la IL. ¿Qué pasa con la corriente en la bobina? En la bobina, la corriente, o sea, en el condensador, perdón, en el capacitor, la corriente está adelantada, ¿ya? Esta es la IC, ¿ya? La IC está adelantada al voltaje. O sea, primero pasó la corriente, ya podríamos decir, y después viene el voltaje. Eso significa que tengo que colocarla acá arriba, ya en la parte superior, ¿ya? Esto también está, ¿cierto?, con respecto a los 90 grados, ¿ya? Por lo tanto, mi diagrama de corriente de fasorial pasa a ser esto. ¿Ya? Aquí, esto yo lo puedo arreglar, ¿cierto? En la medida yo puedo transformar esto, ¿cierto? Como puedo trasladar esto así, este mismo dibujito, pero en forma de corriente, me va a quedar de la siguiente forma. Me va a quedar la IR aquí, ¿ya? Acá arriba me va a quedar la IC y abajo me va a quedar la IL, la corriente por la bobina, ¿ya? Ahora, yo tengo que preguntarme cuál es más grande, ¿ya? ¿Cuál es más grande? ¿Ya? Entonces aquí lo que yo veo, ¿cierto?, es que la corriente en el condensador pasa a ser más grande, ¿ya? 0.11 es mayor a 0.10, son casi iguales, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, al ordenar esto, ¿ya?, me va a quedar una IR, ¿ya? Una IR, y aquí superior, como es más grande IC que IL, ¿ya?, y C es más grande que IL, entonces me queda acá arriba, y esto me quedaría IC menos IL, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos dos que están opuestos se restan, ¿ya? Este está hacia un lado, este está en 180 grados hacia el otro lado, por lo tanto va a prevalecer el más grande, ¿ya? El más grande es este, 0.11 por 0.10, ¿ya? Prácticamente. Muy pequeña la diferencia, pero este es más grande, este fasor de corriente es más grande que el fasor de corriente acá en la bobina. Entonces me queda el triángulo hacia arriba, IC menos IL. Entonces, entre estos dos fasores, entre el de IL y IC menos IL, ya yo tengo la corriente total, ya referida, ¿cierto?, a un ángulo acá que está un cierto ángulo entre ellas, ya, cierto ángulo entre ellas. Entonces, en base a este triángulo, yo tengo que hacer mi cálculo de la corriente total. No es sumar esta más esta, sino que es usar este triángulo de corriente, o digamos fasorial, y me pasa a quedar, ¿cierto?, me va a quedar una IT, ¿ya? Una IT, ¿ya? Este es un teorema de Pitágoras, catetos, ¿cierto? IT al cuadrado, ¿cierto? Y IT al cuadrado, que la hipotenusa es igual
a la IR al cuadrado, ¿cierto? La IR al cuadrado más la IC menos la IL al cuadrado, ¿ya? Paso a tener esta relación en las corrientes, que después al despejar, ¿cierto? Yo traigo la raíz y me quedaría, ¿cierto? La IT, ¿ya? De esta forma yo deduzco la fórmula de corriente de la IT, que es la corriente total que aporta la fuente a los tres componentes. Como esta fórmula salió del triángulo de corriente, ¿cierto? O del diagrama fasorial de corriente, yo despejo IT, traigo la raíz, ¿cierto? Y me quedaría la fórmula IR al cuadrado más IL menos, perdón, IC menos IL al cuadrado. ¿Ya? Entonces, con esta formulita, ¿ya? Con esta fórmula es que yo calculo mi corriente total. ¿Ya? ¿Ya? Con esta formulita. Entonces aquí yo voy a reemplazar IT, como tengo los valores de corriente calculados anteriormente, ¿ya? Me queda IT, ¿ya? Igual. La IR pasa a ser 0,0, ¿ya? 333 al cuadrado más la IC, que sería 0,11, ¿ya? 304 menos la IL 0,1061, ¿ya? Todo eso al cuadrado. Entonces yo reemplazo, ¿cierto? IT, ¿ya? Esto lo luego al cuadrado, ¿ya? Me queda 0,0333 al cuadrado y me queda 0,001108, ¿ya? Y acá esto ya lo haré al cuadrado, ¿cierto? Ahora esto lo voy a restar, ¿ya? Me queda 0,11304 menos 0,1061, me queda 0,069, ¿ya? Y esto lo haré al cuadrado, me queda 0,1234 48 163, ¿ya? Y eso, estos dos ahora los voy a sumar. Aquí habíamos calculado, ¿cierto? La suma, ¿cierto? Habíamos hecho IR al cuadrado y acá habíamos hecho IC menos IL al cuadrado. Eso nos da estos dos valores, los sumo, me da esto que está acá arriba y aquí extraigo la raíz y me da la IT 0,034, ¿ya? Esa sería mi corriente que está circulando partiendo de la fuente alimentando estos tres componentes que están en cuadratura, ¿ya? Ese sería el cálculo, ¿cierto?, de la corriente total. Como habíamos dicho anteriormente, ¿cierto? IT, ¿ya? IT al cuadrado era igual a la IR al cuadrado más la IL o la IC, no importa cuál sea más grande, la IL menos la IC al cuadrado, ¿ya? Esto salía del triángulo de fasorial. Esto para llegar a la impedancia total, que también puedo calcularlo como BT partido por IT, ¿ya? La IT, ¿cierto? Yo puedo reemplazarla, ¿cierto?, por BT partido por ZT. Acuérdense que ZT es la impedancia o la resistencia total de los tres componentes que presentan al paso de la corriente. Esto no se llama RT, sino que se llama ZT, ¿ya? Impedancia total del circuito paralelo. Entonces, esto yo lo leo al cuadrado, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto es igual a esto, ya convertido en ley de Ohm. Entonces, hago lo mismo acá. IR va a ser BT partido por R, ¿ya? Esto va a ser igual, pero elevado al cuadrado, ¿ya? Esto es igual a esto, ¿ya? Después, acá, ¿cierto? IL, ¿cierto? IL va a ser BT partido por XL, ¿ya? Menos IC va a ser igual a BT partido por XC. Todo esto al cuadrado, o sea, esto es equivalente, es lo mismo, pero desglosado. Entonces, esto como tengo en el numerador BT, yo puedo dividirlo
dividirlo por VT en los ambos al lado de la ecuación. Por lo tanto, para sacarme VT y quedar solamente con los componentes. Entonces me quedaría VT partido por VT, ¿cierto? Multiplicado por 1 partido por ZT. 1 partido por ZT. Eso todo al cuadrado, ¿ya? Esto que está aquí es lo mismo de que esto que está abajo, desglosado, ¿ya? ¿Por qué divido por VT? Para poder eliminar el VT y quedarme solamente con los componentes resistivos del circuito, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Esto que está acá me queda VT, pues estoy dividiendo todo por VT, me queda VT partido por VT, ¿ya? Pero ahora multiplicado por R, esto es R abajo, es 1 partido por R. Esto es lo mismo que multiplicar VT por 1 partido por R. Entonces me queda 1 partido por R, pero esto al cuadrado, ¿ya? Más, acá hago lo mismo. Acá VT partido por esto me queda VT partido por VT multiplicado por 1 partido por XL, ¿ya? Menos VT partido por VT multiplicado por 1 partido por XC, y esto todo al cuadrado, ¿ya? Entonces, ¿qué implica eso? Implica que yo los VT los hago desaparecer. Estos se eliminan, ¿ya? Se eliminan y me queda solamente la otra ecuación que vamos a ver a continuación. La vamos a acomodar para llegar después a la fórmula de ZT usando los componentes resistivos de los distintos elementos. Entonces, esto que habíamos hecho acá abajo, eliminamos la VT y esto pasa ahora a transformarse en esta ecuación, ¿ya? En esta formulita, ¿ya? Porque eliminamos los VT. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Hacemos, ¿cierto? De que extraemos la raíz. Esto está a raíz, aquí les traigo la raíz allá, ¿ya? Me quedaría 1 partido por ZT, ¿ya? 1 partido por ZT es igual a la raíz, ¿ya? De todo esto, ¿ya? Ya me queda 1 dividido por R, ¿ya? Al cuadrado más 1 partido por XL menos 1 partido por XC, y esto todo al cuadrado, ¿ya? Ahora, lo que yo ando buscando es la ZT. Entonces la ZT sube acá y esto baja. Hay una inversión. Esto es lo mismo que decir A partido por B es igual a C, ¿ya? Si yo levanto esto acá, esto baja, ocupa el puesto del denominador. Me quedaría, ¿cierto? A partido por C igual a B, ¿ya? Esto que está aquí es como que sería la B, ¿ya? Entonces me quedaría ahora ZT, la fórmula final, me quedaría 1, porque esto baja, queda en el denominador, me quedaría 1 partido por todo esto que está en la fórmula. O sea, me quedaría 1 R al cuadrado más 1 partido por XL menos 1 partido por XC. Ya, todo esto al cuadrado. O sea, esta sería mi fórmula, ya, mi fórmula para calcular la impedancia total del circuito paralelo. ZT es igual 1 dividido en raíz cuadrada de todo lo que está bajo la raíz cuadrada, ya que es esto que está aquí, pasa abajo. Esto me da en ohm. Esta sería mi fórmula para calcular la ZT usando los componentes de resistencia, de inductancia, perdón, de reactancia inductiva y reactancia capacitiva. ¿Ya? Entonces después vamos a utilizar esta fórmula para comprobarla con la otra ZT total, usando voltaje y corriente.